24 de noviembre 2025. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México. Un decreto presidencial se publica sin fanfarria mediática, sin rueda de prensa, sin explicaciones públicas. La presidenta Claudia Sheinbaum autoriza formalmente el ingreso de 12 militares estadounidenses a territorio mexicano, Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, Destacamento Operacional Alfa 715, séptimo Grupo de Fuerzas Especiales. Pero hay un detalle que el documento oficial no menciona, un detalle que cambia completamente el significado de esta autorización. Estos operadores no van a llegar a México, ya están aquí, llevan casi 2 meses en territorio mexicano, operando, entrenando, preparando, desde el 1 de octubre de 2025, y nadie fuera de círculos militares cerrados lo sabía. La pregunta que nadie en el gobierno mexicano quiere responder es simple y devastadora. ¿Por qué se autorizó algo que ya estaba ocurriendo? El decreto que llegó tarde. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación es preciso, técnico, burocrático. Autoriza el ingreso de personal militar estadounidense para colaborar en actividades de adiestramiento e intercambio de conocimientos con las Fuerzas Armadas mexicanas. Los nombres están listados, los rangos especificados, las fechas definidas con precisión administrativa, pero las fechas no cuadran. El decreto autoriza actividades desde octubre 1 hasta diciembre 15 de 2025, publicado en noviembre 24, casi 2 meses después de que los operadores ya estuvieran en suelo mexicano. No es negligencia administrativa, no es error de fechas, es legalización retroactiva de operaciones que ya estaban en curso, y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras operaciones estadounidenses en territorio mexicano están ocurriendo sin autorización pública? ¿Quiénes son estos hombres? Destacamento Operacional Alfa 715. ODA 715 en jerga militar estadounidense. No son soldados convencionales, no son instructores regulares, son operadores de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, boinas verdes, entre los combatientes más entrenados, más experimentados, más letales del arsenal militar estadounidense. Un ODA típico consta de 12 hombres, cada uno con especialización única, armas, ingeniería, comunicaciones, medicina, inteligencia, operaciones, todos entrenados para operar independientemente en territorio hostil durante meses sin apoyo externo. Estos no son los hombres que enseñan marchas o procedimientos básicos, son los operadores que entrenan fuerzas para combate real, contra insurgentes, contra terroristas, contra enemigos asimétricos que no respetan reglas convencionales de guerra, y ahora están en México, entrenando fuerzas mexicanas para combatir algo que oficialmente no es guerra, pero que mata más mexicanos cada año que muchos conflictos armados reconocidos internacionalmente. El séptimo Grupo de Fuerzas Especiales tiene jurisdicción sobre América Latina y el Caribe. Su sede está en Eglin Air Force Base, Florida, a menos de 2,000 kilómetros de la frontera mexicana. Hablan español con fluidez, conocen cultura latinoamericana, operan en la región desde hace décadas. No vinieron a México por casualidad, vinieron porque alguien en el Pentágono decidió que la situación en México requería el tipo de experiencia que solo operadores con combate real pueden proporcionar. ¿Dónde están exactamente? El decreto especifica 2 ubicaciones, 2 instalaciones militares mexicanas de alto nivel donde estos operadores estadounidenses desarrollan sus actividades de entrenamiento. Primero, Centro de Entrenamiento Avanzado de la Secretaría de Marina, Estado de México. Instalación clasificada donde se entrenan las unidades de élite de la Marina Mexicana, Fuerzas Especiales, equipos de reconocimiento, unidades anfibias, los mejores de los mejores. No es coincidencia que operadores estadounidenses estén ahí, porque lo que se entrena en esa instalación no es procedimiento policial convencional, es combate de alta intensidad, operaciones nocturnas, asalto a objetivos fortificados, rescate de rehenes, exactamente el tipo de operaciones que Estados Unidos ha perfeccionado en 2 décadas de guerra contra terrorismo. Segundo, polígono de Antón Lizardo, Veracruz, campo de entrenamiento de la Armada de México en la costa del Golfo, operaciones programadas para diciembre 2025, menos detalles públicos disponibles, pero la ubicación es estratégica, costa del Golfo de México, zona de intenso tráfico marítimo de narcóticos, ruta
ruta principal de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Los operadores estadounidenses no eligieron estas ubicaciones al azar. Alguien identificó capacidades específicas que las fuerzas mexicanas necesitan desarrollar y determinó que el Centro de Entrenamiento Avanzado y Antón Lizardo son los lugares apropiados para ese desarrollo. La pregunta es, ¿para qué se están preparando exactamente las fuerzas mexicanas? El contexto que nadie menciona. Mientras 12 operadores estadounidenses entrenan fuerzas mexicanas en secreto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza públicamente con intervención militar en México. La contradicción es brutal y reveladora. Públicamente, Trump declara que enviará tropas estadounidenses a México con o sin permiso para combatir cárteles. Promete operaciones unilaterales, habla de bombardeos con drones, menciona ataques quirúrgicos contra laboratorios de fentanilo, retórica agresiva diseñada para consumo doméstico estadounidense. Privadamente, operadores de fuerzas especiales ya están en territorio mexicano, con autorización oficial, entrenando unidades de élite mexicanas, preparándolas para operaciones específicas. Cooperación militar real mientras la retórica pública es confrontacional. ¿Cuál es la verdad? La respuesta probablemente es ambas cosas simultáneamente. Trump necesita la retórica agresiva para su base política estadounidense. Prometió durante campaña que sería duro con México, que resolvería el problema del fentanilo mediante fuerza militar si fuera necesario. Sus votantes esperan cumplimiento, pero el Pentágono opera en realidad, no en retórica. Y la realidad es que intervención militar unilateral estadounidense en México sería catástrofe geopolítica, desestabilizaría a aliado crítico, generaría crisis migratoria exponencial, pondría en riesgo integración económica norteamericana, convertiría a México en estado fallido en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces se hace lo que siempre se hace: retórica pública para consumo interno, operaciones reales para objetivos estratégicos, y las fuerzas especiales en territorio mexicano son la operación real. ¿Qué están entrenando? Exactamente, el decreto oficial menciona adiestramiento e intercambio de conocimientos, lenguaje burocrático neutro que no revela nada sustantivo, pero la presencia de un ODA completo del séptimo grupo de fuerzas especiales sugiere capacidades muy específicas que Estados Unidos quiere que México desarrolle. Primero, inteligencia operativa en tiempo real, cómo identificar objetivos de alto valor, cómo rastrear movimientos de líderes criminales, cómo fusionar información de múltiples fuentes para crear imagen completa del campo de batalla. Las fuerzas especiales estadounidenses perfeccionaron estas técnicas en Afganistán e Irak, ahora las transfieren a México. Segundo, operaciones de acción directa, asalto nocturno a objetivos fortificados, entrada dinámica a edificios defendidos, neutralización de amenazas en espacios confinados, técnicas que requieren años de entrenamiento para ejecutarse sin bajas propias. Exactamente el tipo de operaciones necesarias para capturar líderes de cárteles atrincherados en complejos fortificados. Tercero, coordinación de fuego de apoyo, cómo integrar helicópteros de ataque, drones de vigilancia y equipos terrestres en operación sincronizada, cómo usar tecnología para ventaja táctica decisiva. Estados Unidos tiene 2 décadas de experiencia en guerra tecnológica. México está aprendiendo rápido. Cuarto, medicina de combate táctica. Cómo mantener vivos a heridos en zona de combate hasta evacuación médica. Procedimientos que marcan diferencia entre bajas y supervivientes. Entrenamiento que salva vidas cuando operaciones se ponen difíciles. Y quinto, probablemente el más significativo, mentalidad operativa. Cómo pensar como operador de fuerzas especiales, cómo tomar decisiones bajo fuego, cómo mantener disciplina cuando todo se desmorona, cómo funcionar como equipo donde cada miembro confía su vida a los demás. Eso no se enseña en manual, se transmite de operador experimentado a estudiante receptivo y lleva tiempo. 2 meses es apenas suficiente para fundamentos, pero es inicio. La historia oculta de cooperación. Esta no es la primera vez que fuerzas especiales estadounidenses operan en territorio mexicano, ni será la última. Durante década pasada, equipos reducidos de operadores estadounidenses han entrenado unidades de élite mexicanas múltiples veces, siempre bajo acuerdos clasificados, siempre con mínima visibilidad pública, siempre justificados como cooperación antinarcóticos. En 2015, operadores del Comando de Operaciones Especiales trabajaron con fuerzas especiales de la Marina Mexicana en desarrollo de capacidades de asalto marítimo. Públicamente, era entrenamiento de interdicción
interdicción naval. Privadamente, preparación para operaciones contra líderes de cárteles que se movían por mar. En 2018, instructores estadounidenses entrenaron equipos mexicanos en operaciones nocturnas con visión térmica. Oficialmente, mejora de capacidades de vigilancia fronteriza. Realmente, preparación para capturas nocturnas de objetivos de alto valor. Y ahora, en 2025, el despliegue más ambicioso hasta la fecha. Un ODA completo, 2 instalaciones militares, 2 meses de entrenamiento intensivo y autorización retroactiva que sugiere urgencia operativa. Algo cambió, algo en la evaluación estadounidense de situación en México requirió respuesta más robusta que entrenamientos esporádicos previos. ¿Qué vio el Pentágono que justificó este despliegue? El panorama en Michoacán y Sinaloa. Mientras operadores estadounidenses entrenan fuerzas mexicanas en Estado de México y Veracruz, 2 estados mexicanos arden en violencia de intensidad raramente vista. Michoacán. El gobierno mexicano lanzó Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. 11,000 efectivos militares desplegados. Ocupación territorial completa. Retenes en carreteras principales. Operaciones de combate diarias y bajas de ambos lados. Los cárteles en Michoacán no se rinden, pelean con armamento de guerra, rifles de asalto, lanzagranadas, vehículos blindados artesanalmente, drones modificados para lanzar explosivos, capacidades que rivalizan con insurgentes en Medio Oriente. Las fuerzas mexicanas están ganando terreno, lentamente, con costo, pero están aprendiendo, adaptándose, mejorando tácticas en combate real. Sinaloa, guerra abierta entre facciones del cártel de Sinaloa, la fractura entre hijos del Chapo Guzmán y facción de Ismael, El Mayo, Zambada, generó conflicto armado que ha matado cientos, bombardeos con drones, emboscadas coordinadas, combates urbanos en Culiacán que parecen escenas de Siria. El gobierno mexicano desplegó miles de efectivos militares, estableció control territorial, pero la violencia continúa porque ambas facciones tienen capacidad militar real, no son pandillas callejeras, son organizaciones paramilitares con entrenamiento, disciplina y equipamiento sofisticado. Este es el contexto en que fuerzas especiales estadounidenses están entrenando unidades mexicanas. No es preparación teórica para amenazas hipotéticas, es entrenamiento para guerra real que ya está ocurriendo. La respuesta de Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta dilema político brutal. Por un lado, necesita cooperación estadounidense. México no puede combatir cárteles sin inteligencia, tecnología y entrenamiento que solo Estados Unidos puede proporcionar. Los operadores del ODA 7615 representan transferencia de capacidades críticas que México no posee internamente. Por otro lado, cualquier presencia militar estadounidense en territorio mexicano es políticamente tóxica. La historia de intervenciones estadounidenses en México está grabada en memoria colectiva nacional. La soberanía es principio inquebrantable de política exterior mexicana, y la presidenta prometió defender esa soberanía sin concesiones. Entonces hace lo que el pragmatismo político requiere, autoriza operaciones necesarias mientras minimiza visibilidad pública. El decreto del 24 de noviembre no fue acompañado de conferencia de prensa, no hubo explicaciones al Congreso, no apareció en agenda presidencial, simplemente se publicó en Diario Oficial, documento que pocos mexicanos leen, y se archivó como rutina administrativa, pero la filtración era inevitable, y cuando medios comenzaron a reportar presencia de fuerzas especiales estadounidenses en México, la narrativa oficial fue simple: cooperación antinarcóticos, entrenamiento técnico, intercambio de experiencias, nada extraordinario. La verdad, como siempre, es más compleja. Sheinbaum sabe que México enfrenta amenaza que no puede manejar solo. Los cárteles han alcanzado capacidad militar que supera lo que fuerzas convencionales pueden contener. Se requieren capacidades especiales, operadores entrenados específicamente para combate asimétrico contra enemigos que no respetan reglas. Y Estados Unidos tiene esas capacidades y está dispuesto a compartirlas. Pero a cambio, Washington espera resultados. Espera que México intensifique operaciones contra cárteles. Espera capturas de alto perfil. Espera
espera reducción en flujo de fentanilo, espera que inversión en entrenamiento produzca resultados medibles, y si México no entrega resultados, Trump tiene su pretexto para intervención unilateral. Sheinbaum lo sabe, por eso autorizó los operadores, por eso aceptó presencia estadounidense que sus predecesores habrían rechazado, porque alternativa es peor, lo que viene después. Los 12 operadores del ODA 715 completarán su misión en diciembre, regresarán a Eglin Air Force Base, presentarán informe a sus superiores, evaluarán capacidades desarrolladas, identificarán deficiencias pendientes, y entonces el Pentágono tomará decisiones. Fue exitoso el entrenamiento, mostraron las fuerzas mexicanas capacidad de absorber conocimientos, pueden ejecutar operaciones de nivel ¿fuerzas especiales con suficiente competencia? Si respuestas son positivas, vendrán más despliegues, más operadores, más entrenamiento, más transferencia de capacidades. Ciclo de cooperación militar que gradualmente transforma fuerzas mexicanas en aliado más capaz. Si respuestas son negativas, Washington considerará alternativas, y esas alternativas probablemente involucran mayor presencia militar estadounidense en territorio mexicano, con o sin invitación formal, porque desde perspectiva estadounidense, crisis de fentanilo es emergencia de seguridad nacional, mata a 80,000 estadounidenses anualmente, más que todas las guerras recientes de Estados Unidos combinadas. Es amenaza existencial que requiere respuesta proporcional, y si México no puede contenerla, Estados Unidos lo hará. Los operadores del ODA 715 son apuesta de Washington en que México puede, que con entrenamiento adecuado, tecnología apropiada e inteligencia compartida, fuerzas mexicanas pueden degradar capacidades de cárteles suficientemente para reducir flujo de fentanilo, pero es apuesta con límite de tiempo, y si no produce resultados antes de que Trump asuma presidencia en enero 2025, todas las opciones vuelven a la mesa, incluyendo las que México ha rechazado durante décadas. El precedente peligroso, autorizar presencia de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano, establece precedente. Si 12 operadores son aceptables para entrenamiento, ¿qué hay de 50? ¿Qué hay de 200? ¿En qué punto la cooperación se convierte en ocupación? Históricamente, presencia militar estadounidense en países latinoamericanos raramente se reduce, tiende a expandirse. Lo que comienza como asesores y entrenadores eventualmente se convierte en bases permanentes y dependencia estructural. Colombia es ejemplo clásico. Plan Colombia comenzó en 2000 con asistencia antinarcóticos, asesores estadounidenses, equipamiento, entrenamiento. 2 décadas después, Colombia tiene bases estadounidenses, tropas permanentes y dependencia casi total de inteligencia y tecnología estadounidense para operaciones contra guerrillas y narcotráfico. México está en mismo camino. Defensores de cooperación argumentan que situación es diferente, que México mantiene control operativo total, que estadounidenses solo entrenan, no operan, que no hay bases permanentes ni tropas de combate. Críticos señalan que así comienza siempre, que precedente está establecido, que una vez que presencia militar extranjera es normalizada, límites se vuelven difusos, y tienen razón para preocuparse, porque documentos filtrados del Pentágono sugieren que planificación para operaciones en México va mucho más allá de entrenamiento. Incluyen escenarios de intervención directa, ataques con drones, operaciones de fuerzas especiales sin coordinación con gobierno mexicano, contingencias militares completas en caso de colapso estatal. Ninguno de esos planes está activado, todavía, pero existen, y personal militar estadounidense en territorio mexicano facilita ejecución si decisión política se toma. Los operadores del ODA 715 son entrenadores hoy, ¿qué serán mañana? La militarización de la frontera. Paralelo a presencia de fuerzas especiales en interior de México, Estados Unidos está militarizando frontera sur como nunca antes. Despliegues de Guardia Nacional, tecnología de vigilancia avanzada, drones de reconocimiento, sistemas de detección de túneles, inversión masiva en infraestructura de seguridad fronteriza. Pero hay elemento nuevo, más inquietante. Operadores de fuerzas especiales estadounidenses están desplegados en lado estadounidense de frontera, no en funciones convencionales de patrullaje. En
en misiones de inteligencia, rastreando movimientos de líderes de cárteles, identificando rutas de tráfico, preparando paquetes de objetivos. La línea entre inteligencia y acción directa es delgada, y Trump ha declarado abiertamente que autorizará ataques con drones contra objetivos en territorio mexicano si lo considera necesario. Precedente ya existe. Estados Unidos ha ejecutado ataques con drones en Pakistán, Yemen, Somalia, sin autorización formal de gobiernos locales, justificación legal, defensa propia preventiva contra amenazas terroristas. ¿Por qué cárteles mexicanos serían diferentes? Desde perspectiva legal estadounidense, organización criminal responsable de 80,000 muertes anuales por fentanilo es amenaza comparable a Al-Qaeda o ISIS. Designación como organización terrorista extranjera proporciona marco legal para acción militar. Y Trump ya ha sugerido que está considerando exactamente eso. Los operadores en territorio mexicano podrían proporcionar inteligencia que facilite esos ataques. Identificación de objetivos. Confirmación de ubicaciones. Evaluación de daños colaterales. México se ha opuesto categóricamente. Ha declarado que cualquier ataque estadounidense en territorio mexicano sin autorización será considerado violación de soberanía y acto de guerra. Pero, ¿qué haría México realmente si ocurre? Respuesta militar: imposible. México no puede enfrentar militarmente a Estados Unidos. Ruptura diplomática: devastadora para economía mexicana, integrada completamente con estadounidense. Protesta internacional, simbólica pero inefectiva. La realidad es que si Estados Unidos decide actuar unilateralmente, México tiene opciones limitadas y presencia de operadores estadounidenses en territorio mexicano, aunque oficialmente para entrenamiento, complica aún más ecuación: el silencio mediático. Lo más extraordinario de esta historia no es que ocurrió, es que tan poca atención mediática generó. 12 operadores de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano durante 2 meses. Autorización retroactiva publicada silenciosamente. Implicaciones geopolíticas enormes. Y la cobertura mediática fue mínima. Algunos medios reportaron publicación del decreto. Pocos analizaron implicaciones. Casi ninguno cuestionó por qué autorización vino después de que operadores ya estaban en país. Parte del silencio es autoimpuesto. Gobierno mexicano no promovió historia. No hubo conferencias de prensa. Ningún funcionario disponible para comentarios. Estrategia clara de minimizar visibilidad. Pero parte del silencio es preocupante. Sugiere que presencia militar estadounidense en México se está normalizando, que lo extraordinario se está volviendo rutinario, que límites que antes eran inviolables ahora son negociables, y eso debería alarmar a cualquiera que valore soberanía nacional, porque historia muestra que cuando países permiten presencia militar extranjera temporal para entrenamiento, rara vez es temporal y rara vez se limita a entrenamiento. La pregunta central: todo esto plantea pregunta que México debe responder urgentemente. ¿En qué punto la cooperación militar con Estados Unidos se convierte en subordinación? No hay respuesta fácil, porque realidad es compleja. México necesita capacidades que Estados Unidos posee: inteligencia, tecnología, entrenamiento. Sin ellas, guerra contra cárteles probablemente no es ganable, pero aceptar esas capacidades viene con precio, dependencia, pérdida de autonomía, riesgo de que cooperación se convierta en imposición. La presidenta Sheinbaum está caminando línea delgada, aceptando ayuda suficiente para combatir amenaza real, pero intentando mantener suficiente independencia para preservar soberanía. Es equilibrio precario, y no está claro si es sostenible, porque Estados Unidos bajo Trump no está interesado en equilibrios delicados, está interesado en resultados, y si cooperación no produce resultados suficientemente rápido, impondrá soluciones unilaterales. Los operadores del ODA 715 son prueba de concepto. Si México demuestra que puede absorber entrenamiento y ejecutar operaciones efectivas, cooperación continúa. Si no, intervención directa se vuelve inevitable, y reloj está corriendo. 24 de noviembre 2025. Un decreto en Diario Oficial. 12 operadores estadounidenses en territorio mexicano. 2 meses de entrenamiento clasificado. Y pregunta sin respuesta: ¿dónde termina cooperación y comienza ocupación? La respuesta determinará futuro de relación bilateral más importante de México, y posiblemente futuro de soberanía nacional misma, porque una vez que presencia militar extranjera
extranjera se establece, removerla es exponencialmente más difícil que permitirla inicialmente, y México acaba de cruzar esa línea. Los operadores del ODA 715 completarán su misión, regresarán a Florida, presentarán informes, y entonces Washington decidirá siguientes pasos. México observa, espera y se prepara para lo que viene, porque lo único seguro es que esto no termina aquí, es apenas el comienzo. Comenta soberanía, si crees que México debe rechazar presencia militar extranjera. Comenta cooperación, si piensas que amenaza de cárteles justifica aceptar ayuda estadounidense. Y suscríbete, porque la transformación de seguridad nacional en México apenas comienza. Y cada decisión tomada hoy determinará el país que será mañana. La guerra contra cárteles cambió, Estados Unidos está en territorio mexicano, y nadie sabe exactamente qué significa eso.